Cuando Israel estaba bien, Dios la bendecía y la prosperaba como le había prometido. Pero cuando Israel le volvía las espaldas a Dios y se iba tras los ídolos, Dios le enviaba profetas como Elías y Eliseo, que estuvieron en el reino del norte, advirtiéndole y comunicándole la disciplina de parte de Dios. Dios generalmente advertía permitiendo pequeños daños en sus cosechas, enfermedades, incluso que los enemigos, como eran los asirios, entrasen en Israel y le quitasen pequeñas cosas, para ver si Israel aprendía o seguía en su obstinación. En el capítulo de hoy de Segunda de Reyes vemos una historia muy interesante entre Eliseo y los sirios. Cita así la escritura: que tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Cuando los sirios preparaban un nuevo ataque a Israel, entonces Dios se lo revelaba al profeta Eliseo, y éste a su vez le transmitía el mensaje al rey de Israel. Entonces el rey de Siria, viéndose sorprendido una y otra vez, pensaba que uno de sus hombres le traicionaba. Pero entonces le dijeron sus consejeros: no, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y él de parte de Dios le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en la cámara más secreta. Entonces el rey de Siria tuvo un plan perverso: enterarse de dónde vivía Eliseo para perseguirlo, sitiarlo y quitarle la vida. Indagando dónde se encontraba y dónde moraba Eliseo, los enemigos descubrieron que se encontraba en la ciudad de Dotán. Entonces el rey enemigo envió gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad de Dotán. Y se levantó de mañana el varón que servía a Eliseo, y he aquí, se quedó perplejo y sorprendido del ejército que le rodeaba, pero también se quedó atemorizado al saber que aquel ejército venía a perseguir a su señor, a Eliseo. Entonces tuvo miedo, tuvo pánico, pero Eliseo estaba muy tranquilo. Dice: no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Y dice: pues yo nada más que veo enemigos, no veo a ningún amigo, ningún aliado. Entonces Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo, para que mire, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Sabéis de quién estamos hablando? Efectivamente, un gran ejército rodeaba a Dotán. Un gran ejército invisible rodeaba el ejército de los sirios. Así fue como el criado se maravilló de que Dios tuviese tantos ángeles, tantos serafines enviados de parte de Dios para servirnos, protegernos y ayudarnos. Así fue que cuando los sirios emprendieron el ataque para acoger a Eliseo, Eliseo clamó a Dios para que los dejase ciegos. Mira por donde en esta historia a su sirviente Dios le clamó que le abriese los ojos, y a sus enemigos que les cerrase los ojos. Y Dios atendió solícitamente la voluntad de su siervo Eliseo para ayudarle y protegerle. Eliseo, cuando vio que todo el ejército había quedado ciego, habló con ellos y le dijo: no es este el camino que va a la ciudad. Seguidme y yo guiaré
al hombre que buscáis, y los guió hasta el interior de Samaria. Una vez que todo el ejército entró dentro de Samaria, Eliseo volvió a orar a Dios y le dijo: Jehová, Dios, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Mira por dónde los enemigos que habían venido a prenderle ahora se encontraban dentro de la ciudad, delante de todo el ejército de Israel, y rodeados. Entonces el rey de Israel, amigo de Eliseo, le dijo a éste: los mataré, padre mío, porque han venido a hacerte daño. Pero Eliseo dijo: no los mates. ¿Matarás tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Dios nos enseña a no enredar el conflicto. Dios nos enseña a amar incluso a nuestros enemigos, a devolver un bien por un mal. Así que Eliseo le dijo al rey: prepara con ellos pan y agua para que coman y beban y luego regresen con sus amos. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor. Y cita la escritura que nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Los enemigos comprendieron que Eliseo y el rey de Israel había podido quitarle la vida, porque ellos se habían intrometido en terreno ajeno para prender a un profeta de Dios. Pero que con Dios no puede nadie. Dios envía ángeles, Dios envía ceguera, Dios hace señales desde el cielo en la tierra para proteger a sus ungidos. Pero Eliseo tampoco quiere la muerte de la gente, sino la salvación, y que no haya enemistad entre los pueblos, sino paz y reconciliación, como desea que haya reconciliación entre las personas que se han rebelado contra Dios y andan en enemistad contra Dios, porque Dios nos ama y quiere que nosotros nos volvamos a Él. Y así como hubo paz entre Siria e Israel, haya paz entre nuestra alma y Dios, y una comunión fraternal y eterna, por los siglos de los siglos. Amén.